Hola, bienvenidos a este encuentro con Marta Asunción Alonso, poeta, escritora, traductora de Maris Condé. Hoy tenemos el placer de hablar de esta novela de Maris Condé publicada por Impedimenta, Yo Tituba, la bruja negra de Ceilán. Bienvenida, Marta, un placer estar contigo nuevamente aquí en Sui Generis Madrid. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, muy contenta de vernos de nuevo. Marta, esta novela, que a mí personalmente me ha parecido fascinante, Ujú. eh, tiene, bueno, es la historia del periplo, ¿no? De Tituba, desde su nacimiento hasta su muerte, prácticamente, toda esa aventura de ella, de esa vida que comienza narrando ella como producto de una violación, siendo una esclava que no es esclava, porque al final fue, y aquí me surge una pregunta. Ella se hace esclava por amor, realmente, Ujú. ¿no? Se Sí, es enamora cierto. de John Indian, que es esclavo, pero ella es una mujer libre. Sí, es cierto, tienes razón. Sí, nace como muchos personajes femeninos de las novelas de Maryse Condé, nace de un acto primero de humillación y de odio, de esa violación que en el fondo recuerda, ¿no?, a la violación que está en los orígenes mismos de la identidad antillana y que en el fondo son descendientes, ¿no?, de esos esclavos africanos arrancados de su tierra y vendidos como objetos. Pero el caso de Tituba al inicio de su vida es particular porque es una mujer libre, que ha vivido violencias, pero que su estatus efectivamente era el de ciudadana libre. Había sido criada por una mujer libre también, que le había instruido en el conocimiento natural, en la ciencia de curar y de sanar a sus semejantes, y efectivamente por amor abraza ese estado de esclavitud, por Sí, un mal amor también. claro, hay una cosa curiosa, fíjate, que pasa en la situación de los esclavos antillanos, que no en la situación de los esclavos de las colonias españolas, porque hijo de esclavo nace esclavo. eh, Ujú. no, no hay libertad. Es decir, en un contexto de colonia española, Tituba nunca habría sido una mujer libre, habría nacido Ujú. esclava igualmente. No importa que seas hijo de blanco, si eres mestizo, lo que fueres, si eres hijo de esclavo, naces esclavo. Es una diferencia radical entre las colonias antillanas y Ajá, colonias españolas. Es curioso. A mí ajá. esta novela y te lo quería comentar, eh, pasando por el tema de Tituba víctima del amor, se hace esclava por amor, pero también es un poco víctima de la soberbia, ¿no? Porque pese a las advertencias que le hace Manyaya, la mujer que la crió, y el fantasma de su madre, eh, ella hace caso omiso y sigue adelante, ¿no? Con esto. Entonces, Ujú. hay mucha soberbia en ella. ¿Tú qué opinas? Sí, no sé si soberbia o al menos deseo y voluntad de ser una misma, ¿no? Al margen de lo que se nos impone y de lo que le dicen que ha de ser. ¿Sí? Sobre todo, además, a mí lo que me interesa mucho de este personaje es su sexualidad. Y yo creo que Tituba, en el fondo, esos pasos en falso, ¿no?, hacia la esclavitud, hacia situaciones dolorosas, muchas veces los da guiada por su cuerpo, ¿no? Ella habla, me interesa mucho cómo Maryse Condé describe en ese momento en el que surge el amor con este esposo, Jonan Dian, que implicará que Tituba abrace esa condición de esclava. Sobre todo se nos describe la pasión, el deseo, esa parte ardiente, irrefrenable de la relación en sus primeros momentos, y ella sigue esa parte, esa pasión, esa carnalidad, y es una manera de hablar de ello, del deseo femenino, para mí muy interesante, que es algo que me interesa mucho en general de todas las novelas de Condé, como el deseo femenino se pone también bajo el foco y,
Y en el caso de Tituba es una mujer que desea desde el principio hasta el fin, con todas las consecuencias. Muchas veces son consecuencias negativas. No sé si eso es soberbia o simplemente pasión que quema en todos los sentidos, ¿no? Y mira que ahora que lo dices, recuerdo una escena en la que ella habla con la mujer del pastor, ¿no? Sí, Cuando habla sobre el cuerpo y sobre la sexualidad y cómo esta mujer puritana rechaza aquello porque, claro, acostumbrados a vivir el sexo como un acto únicamente de reproducción, porque es en sí sí, mismo un acto pecaminoso, en cambio, Tituba y también quizá marcada por esa relación con la naturaleza, ¿no? Con el sí. hecho de ser sanadora, curandera, bruja, como le queramos llamar, lo ve como parte del fluir natural de la vida, ¿no? Y como Sí, uno de los placeres, donde pese a haber vivido un acto violento en ese momento de violación de estos hombres con ese palo cuando deciden que es una bruja, eh, ella, ella continúa viviendo cierto. el erotismo y esa relación con el cuerpo que es lo que la mueve muchísimo. Sí, y también es para mí muy interesante el pasaje donde se nos describe, por ejemplo, la masturbación femenina. Se nos habla de los episodios de masturbación de este personaje de manera pues muy, muy abierta y sí, creo que puede conectar con esa idea, ¿no? de la bruja como mujer que no ha perdido la conexión real con la naturaleza y por lo tanto con su cuerpo, Sí. con la Hay tierra de su cuerpo. una cosa que también te quería comentar de esta novela. ¿Tú cómo la enmarcarías? Porque tiene elementos del género fantástico, elementos de lo maravilloso también, y al final responde a lo que últimamente se llama el tropical goth, ¿no? Que es como, sí, el gótico tropical, ¿no? Hay de todo del gótico, pero está enmarcado en el Caribe. Cierto. Sí, pues es una novela, yo creo, que entraría en ese cajón bastante amplio de la novela histórica, porque lo que hace aquí Maryse Condé es recuperar un personaje histórico real y fabular, colmar las lagunas que los cronistas históricos blancos, europeos y occidentales no le han querido dar a este personaje que fue una mujer real que aparece como casi una nota a pie de página, una anotación difusa al margen de las crónicas históricas. Y Maryse Condé bueno, dignifica ese personaje y lo repara, porque mientras que otras víctimas, ¿no? de estos terribles juicios que se hicieron a mujeres en esta sociedad puritana colonial a finales del siglo XVII por supuesta brujería, hubo muchas de estas víctimas cuya memoria luego se reparó. No fue el caso de esta mujer, ¿no? Que no solo nunca fue compensada ni reparada históricamente, sino que bueno, pues eso no es más que una anotación al margen. Entonces Maryse Condé rehabilita la historia de esta mujer y esa parte fantástica, ese realismo casi mágico, ¿no? Esa parte de los invisibles, los espíritus, la brujería, pues está ahí, pero yo creo que hay que tomarla en esta novela también sin perder de vista el sentido del humor. Maryse Condé es bastante irónica, hay una mirada bastante, pues eso, se ríe mucho también de la solemnidad de todo esto, ¿no? Porque yo he leído críticas de académicos muy sesudos, ¿no? de universitarios que analizan y que se acercan a esta novela quizá con demasiada solemnidad a lo que respecta a ese aspecto, ¿no? Y se les pasa, por ejemplo, por alto que Maryse Condé se inventa flores, se inventa plantas, se inventa rituales que hacen reír de lo estúpidos que son, ¿no? Ahí yo creo que hay risa también y hay una voluntad de quitar también de quitar solemnidad a todo eso, ¿no? A toda esa dimensión. En algunos artículos que yo he leído, por ejemplo, hay plantas
que yo lo he puesto a pie de página, planta inventada, porque leo que hay académicos que afirman planta antillana de propiedades curativas. No existe esa planta, No nadie se existe. la inventa y es una manera de hacernos también reflexionar sobre esto, ¿no? ¿No? Sobre que... Y que a la larga, dentro de lo que podría ser la parte fantástica de la Ujú, novela, en realidad en el género fantástico tú puedes hacer lo que quieras. Te sí. puedes inventar las plantas, te puedes inventar las ciudades, absolutamente, absolutamente todo. A mí, Ujú, mira, eh, este elemento, el elemento mágico, me parece sumamente divertido, me parece que le da un poco de aire también a toda esta ujú, tragedia. Y bueno, el trabajo de ella de darle voz a Titúa, transcribiendo incluso directamente parte del juicio de Titúa, me parece un trabajo sumamente valioso, porque como bien dice el mismo personaje, la suerte de las mujeres no es la misma que la de los hombres, pero la suerte de la mujer negra es peor. Es decir, al hombre siempre le irá bien, sea negro o blanco, en comparación con las mujeres. Y Tituba tiene todas las de perder. Es sí, mujer, es negra y es bruja. sí. Son tres cosas que Ujú, juegan en su contra. Hay ujú, otro elemento, Marta, que me parece muy bello en la novela, y es la nostalgia por la madre África, que en este caso se traslada ya no a la nostalgia de Tituba por la madre África, sino a la nostalgia por su madre Barbados, ujú, porque ella, descendiente de africanos, es nativa de allí, es ujú. nativa de la isla, y eso también está constantemente reflejado en, en lo que ella hace cuando se pone esa vasija con agua para ver, Sí, para ver su isla, mientras está en Salem, ¿no? sí. Y todo lo que intenta por mantener vivo ese espíritu que es su propio espíritu al final, ¿no? A través Ujú, de la relación con las plantas, con los sacrificios rituales de animales, eh, cuando está el judío al que le celebra el ritual para que él vea a su mujer sí, muerta y luego a sus ujú, hijos muertos. Y es una novela que está denunciando todo el tiempo, está denunciando la discriminación hacia los negros, está denunciando la discriminación hacia los judíos, y cómo que hay algo que veo que me parece precioso, y es hacia el final de la novela, ella tiene la conversación con este chico revolucionario, donde le ujú. explica cómo este judío era discriminado y él no entendía por qué si era blanco. Sí, sí, ¿Qué esto es hermoso. Ujú. Sí, tienes razón, es hermoso esto. No hay una jerarquización de los sufrimientos de los pueblos ni de los dolores, todo lo contrario, ¿no? El mensaje de esta novela en ese sentido es conmovedor, porque, bueno, viene a poner sobre la mesa esa realidad, ¿no? De que todos los dolores son equiparables y ese abrazo, ¿no? Entre la esclava y el amo judío, esa historia de amor, que aquí al inicio decíamos que el amor había sido siempre un grillete, ¿no? Para Titúa, y también el amor, sin revelar a lo mejor demasiado, ¿no? De la intriga, pero también el amor será liberador en algún momento de su vida, por suerte, ¿no? El de este hombre, por ejemplo, por virtud de esa comunión que encuentran al ser ambos miembros, ¿no? De pueblos que han sufrido mucho y de colectivos con mucho dolor histórico a cuestas, pues el amor con este personaje será liberador y será sanador para Tituba. Y, y sí, la verdad es que este mensaje es muy, muy hermoso y Sí, la sobre novela todo en tiene... en lo que refleja al final ese diálogo de ella intentando explicarle por qué discriminan al Sí, judío, es lo absurdo en sí mismo que es la discriminación. ¿Sabes? cierto. Como, claro, no lo entiendes porque no hay nada que entender. Ujú, Eh, ujú. Sí, es... Y yo he leído en muchas ocasiones, me recuerda también toda esa parte, ¿no? La metáfora isla, madre, tierra africana perdida.
regreso imposible al vientre materno, esa añoranza de ese Edén previo, ¿no? Al nacimiento y al ingreso en este mundo de violencias. Me recuerda mucho también, bueno, a todas las demás novelas de Maryse Condé, a toda su obra, es una, digamos, una equivalencia simbólica que está en toda su obra. Y también en su biografía, ¿no? En sus obras biográficas encontramos también esta recurrencia, ¿no? Esta añoranza de la isla, de la tierra natal y de la madre perdida demasiado pronto, porque Sí, Maryse Condé perdió a su lo madre. recuerdo muy bien en La Deseada. Lo recuerdo Cierto. muy bien, sí, en el personaje de La Deseada. Y que Y yo le he también, escuchado en ese sentido decir a Maggie, bueno, he escuchado, he leído en muchas entrevistas que ella lleva dando desde los años 80, porque el original de Tituba se publicó en el 89 en francés sí, y nos llega ahora en español. Y ella cuenta que lo escribió durante su primera etapa en Estados Unidos, en el fondo es una novela de desarraigo, y que ella se sentía como ese personaje histórico al desembarcar en una sociedad americana que no entendía su amor con su marido blanco, ¿no? Y que en el fondo Tituba es de alguna manera un trasunto también de ella misma, expuesta pues, a las violencias y a la marginalización, ¿no? de una sociedad muy cerrada que no tolera el diferente. sí. Sí, hay otra cosa y es el otro lado, ¿no? El del superviviente. John Indian, ¿no? Como Sí. aparentemente frívolo, que es como la otra cara, ¿no? De la moneda. Uh-huh. Ese hombre frívolo que todo lo hace para entretener a los blancos, para complacer a los blancos. Eh, Uh-huh. Me recuerda incluso ese mayordomo de Django desencadenado, de la película de Tarantino, que Ajá. es el mayordomo que se cree superior a los otros. De hecho, había ciertos niveles, ¿no? Entre los esclavos. Los que eran esclavos de la casa tenían un nivel, un estatus superior a los esclavos de plantación. Uh-huh. Uh-huh. Estaban en la plantación, tenían otro tipo de vida, otro tipo de alimentación, de ropa, por supuesto, tenían una vida más sencilla dentro de lo que es la servidumbre. Y John Indian es un poco eso, ¿no? Habiendo sido esclavo de una mujer que lo trataba mal, pero que no hacía trabajos fuertes y él siempre tratando de complacer, ¿no? De caer en gracia, de cantar, de bailar, pero luego te choca mucho cuando habla con ella y le dice, no, nuestro deber es sobrevivir. Uh-huh. Es como si para sobrevivir tengo que hacer todas estas payasadas, pues las hago, si tú no. Y son dos personajes diametralmente Sí. opuestos. Uh-huh. Cierto, sí es el buen esclavo en todos los sentidos, ¿no? Que no se plantea realmente el sentido de la palabra libertad. En este personaje hay algún momento en el que dice, no, si yo en el fondo soy libre porque tengo mi pequeña cabaña detrás de la de mi dueña y aquí una vez cierro la puerta hago lo que quiero, ¿no? Entonces no se plantea realmente la dimensión real de la libertad, al contrario que Tituba, que es un personaje que siempre se lo estaba planteando, ¿no? Planteando. Claro, porque es que ella en sí misma es una mujer libre, una mujer que hace Ujú, eh, lo, ujú. que, lo que está destinada a hacer, ¿no? La magia, curar, ayudar, sanar. Es una mujer que sana a los demás. Sí. Entonces, eh, en ese sentido también eh, cobra otra dimensión el personaje de Tituba en relación con los demás esclavos. Bueno, es una novela llena de emociones, está bellamente escrita y está llena de poesía y de guiños a poetas, ¿no? A poetas Ujú. antillanos también, a escritores antillanos, que eso es algo muy también de Marie Condé, Sí. y siempre hay un intertexto ahí que te lleva a otros autores en boca de un personaje o de una frase que ella dice. Yo te digo que para nosotros ha sido un gran placer estar aquí contigo y tener este ratito para hablar de esta bruja
Ujú. que se la habían tenido tan, bueno, tan oculta, aunque fíjate que hay una serie de televisión, Ajá, Salem, que se hizo hace unos años, creo que Brandon Braga es el showrunner de la serie, y allí ajá. se da mucha relevancia al personaje de Tituba. Ah, no conozco. Ujú. Sí, es, Eh, claro, esta es una serie muy orientada hacia la brujería, así eran brujas, sí hacían el mal, sí tenían pactos con el ujú. diablo, y Tituba es una especie de bruja iniciadora de la protagonista, ¿no? Ajá. Que, que es quien va a ser como la llamada a, a, dirigir todo ese gran aquelarre que viene de Europa y hay brujas milenarias en el bosque. Entonces yo creo bueno, que por lo menos alguien también le dio voz, así sea desde la malignidad y la oscuridad. Eh, Mm, pero bueno, que fantástica novela y que están todos cierto. invitadísimos a comprarla y a leerla. Una bellísima edición de Impedimenta, como todas las ediciones Ujú. de Sí, Impedimenta. muy hermoso, sí. No sé Sí, si se ve muy bien. Sí. sí, sí, se ve muy bien. Ujú. Bueno, muchas gracias, un placer haber estado contigo. Sí, Y para la gracias a ti. próxima nos vemos nuevamente, para la siguiente de Maris Pues Condé. ojalá, sí, con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta Gracias. chao.